Bienvenidos a este foro desde la redacción del diario La Prensa de todos los viernes. El día de hoy vamos a analizar esta nueva negociación, la reanudación de la negociación entre el gobierno y la oposición en México, que inició con acuerdos y que sorprendió a todo el país el pasado sábado, 26 de noviembre. Para ello vamos a hablar con un experto, un especialista en negociación, conflicto y pacificación, el abogado Humberto González Briceño. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Ana. Muy contento de estar con ustedes y dispuesto a conversar sobre estos temas que son importantes para todos nosotros, para los venezolanos. Señor Humberto, la primera pregunta del foro es la siguiente. ¿Qué opinión tiene de los acuerdos firmados entre gobierno y oposición en México tras más de un año en que se encontraba paralizadas las negociaciones? Mira, lo primero que hay que decir sobre esto es que hay que poner esas negociaciones en un contexto para poder entender. No se trata de algo que sale de la nada. Esto está enmarcado en un proceso, en el proceso político y social que se ha venido sufriendo en Venezuela en los últimos 20, 23 años. Entonces, el contexto es que estamos frente a una situación, a lo que nosotros llamamos una crisis del régimen político, una crisis del Estado, no una crisis de gobierno. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque hay un modelo político que se impuso en el año 99 con los cambios en la Constitución, y ese modelo político transformó el Estado. El Estado que antes era el Estado nacional venezolano, con unas Fuerzas Armadas institucionales, profesionales, con un Consejo Nacional Electoral relativamente independiente, con unos poderes que sabemos que en la época de la democracia de partidos pues había interferencia de los partidos, pero que eran relativamente estos poderes legislativo, judicial y ejecutivo, había una interdependencia, ¿verdad? Todo esto quedó borrado con el nuevo modelo y entonces estamos frente a lo que llamamos, ya no es el Estado Nacional venezolano, sino el Estado chavista, que representa pues los intereses de ese grupo. Y cada vez que se intenta, se busca la manera de ver cómo se puede producir un cambio político dentro de esa constitución del año 99, esos intentos se ven frustrados porque toda la maquinaria institucional no es independiente o interdependiente como era antes, sino que es controlada por el mismo grupo. Entonces, cuando se incorporan elementos también de presión importante dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la política internacional, y cuando el Estado chavista se ve un poco acosado, como en este momento lo está por estas medidas, las sanciones económicas, siempre ellos buscan la manera de una negociación. Estas negociaciones de México, y ese es el contexto que quiero explicar, no es nada nuevo. Esto es la reedición de las mesas de negociación que auspició José Vicente Rangel en los años 2002, 2003, después del Carmonazo. Pero siempre estas negociaciones le permiten al Estado chavista ganar algo muy importante. Y no es dinero, y no es otra cosa, sino tiempo. Tiempo para seguir en el poder. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es a dónde llegaron y de qué utilidad para los venezolanos fueron esas otras negociaciones que se hicieron. Porque siempre estas negociaciones ocurren dentro de lo que conviene al chavismo. O sea, ellos son los que marcan la pauta, ellos dicen qué es lo que se va a discutir, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, y lo estamos viendo en México. En México, como lo acabas de decir en tu introducción, estas negociaciones se habían paralizado hace un año porque ellos buscan la manera siempre de crear la expectativa de que algo puede cambiar por esa vía, pero mientras la mano derecha dice que quieren cambiar y que quieren negociar, la mano izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, las declaraciones de un Diosdado Cabello diciendo, mira, claro, cómo no, vamos a conversar, vamos a negociar, vamos a dialogar, pero nunca vamos a entregar el poder. Entonces, yo creo que esas son declaraciones que hay que tomarlas muy en cuenta porque ellos están en una posición controlando el Estado. Es muy difícil en realidad pensar que ellos van a tomar medidas para entregar el Estado y el gobierno. Entonces, yo creo que es muy poco lo que se puede esperar. Lo que se ha anunciado realmente es demasiado, son informaciones, perdón, demasiado, digamos, generales,
no hay nada específico y yo creo que lo que estamos es frente a a un nuevo engaño. O sea, de que si vamos a lo concreto de cómo beneficia esto a los venezolanos, bueno, yo creo que no hay una manera de justificarlo y la única manera es que, por supuesto, hay un beneficio para los que están en el gobierno, para el chavismo, hay un beneficio para quienes son una oposición entre comillas, porque la oposición debería oponerse justamente y no estar tratando de hacerle, digamos, el favor pues, al régimen chavista, ¿no? Yo creo que esto realmente, pienso que esto no va a llegar a nada y es lo que lo que se ha venido demostrando, ¿no? Con estos anuncios que han hecho que son muy generales porque no han explicado ni siquiera cómo se va a implementar eso que resolvieron en México. Sí, eso justo le iba a preguntar. Se habla de dos acuerdos comenzando esta negociación. Uno que está dirigido a extender una licencia a la petrolera estadounidense Chevron por 6 meses para que explote y comercialice el crudo venezolano en Estados Unidos. Y un segundo acuerdo donde no explican qué tipo de activos son los que se van a desbloquear, alrededor de 3.000 millones de dólares, y que esos recursos van a ser manejados por la ONU, básicamente para atender la emergencia humanitaria. Yo le pregunto, ¿es suficiente? ¿Cómo cataloga estos dos acuerdos con los que se inicia esta mesa de negociación y por qué se deja para un segundo plano el tema electoral y de derechos humanos, que fue con los que comenzaron estas negociaciones en 2014? Bueno, esa pregunta me permite explicar. En primer lugar, estamos frente a un engaño. O sea, esto es realmente es una burla que se le hace a los venezolanos por parte tanto del Estado chavista como por parte de la falsa oposición. El acuerdo que ellos están suscribiendo con la Chevron, bueno, eso, claro, va a significar ni siquiera, o sea, ya se ha por descontado, por supuesto, la quiebra, la bancarrota de PDVSA, el Estado chavista necesita desesperadamente recursos, aunque ellos lograron ir alrededor, burlarse de las sanciones internacionales, porque para nadie es un secreto que, bueno, en el comercio marítimo internacional basta quitarle la bandera a un barco y ya ese barco, o sea, los barcos, el flujo comercial internacional, el supuesto bloqueo nunca operó. Pero esto es como una manera adicional, este nuevo acuerdo, lo que le va a permitir al Estado chavista son recursos que necesita, bueno, para pagar sus actividades internas. Esto no se va a traducir en reactivar la industria petrolera, no se va a traducir en programas sociales. Esto va a lo que se va a gastar en lo mismo que se había gastado esos recursos antes. Y claro, da mucho, es una, confirma también el estado de, digamos, de confusión que hay en los Estados Unidos frente a Venezuela. Estados Unidos no sabe qué hacer con Venezuela. Esa es la realidad. Por eso Biden, de alguna manera, al igual que la falsa oposición, se animó a participar en unas elecciones sin ni siquiera discutir condiciones electorales, ya desde el primer momento la administración de Biden estaba dispuesta a quitar las sanciones, esas sanciones que nunca fueron efectivas, pero bueno, y a dar, y yo creo que en el caso de Chevron no es quitar una sanción, sino dar un incentivo además, como lo dijo el propio Biden, o sea, como que, pensando que el chavismo actúa de buena fe y que se le inyectan recursos, si se les da una apertura, ellos pueden cambiar, pero ¿qué tanto pueden cambiar? Ahora, el segundo punto, ese fondo que va de 3.000 millones de dólares que va a manejar la ONU, ¿cómo lo va a manejar la ONU? ¿Va a mandar la ONU funcionarios a Venezuela o la ONU le va a dar eso a organizaciones no gubernamentales supuestamente sin fines de lucro que las maneja la falsa oposición, los partidos, la falsa oposición y el chavismo? O sea, a la final, esos recursos los va a ejecutar presupuestariamente el gobierno venezolano. Entonces, es como una cosita, digamos, retórica, decir que la ONU va a la final, bueno, ese dinero tendrá que ir a Venezuela, será liberado de esos, digamos, esos fondos que están congelados. Especialistas han asegurado que esos recursos, esos 3.000 millones, no alcanzan ni para el 10% de las necesidades de lo que se ha llamado la tragedia humanitaria que se vive en Venezuela. Entonces, ¿qué podemos concluir? Yo creo que ese dinero, al igual que los recursos entran, que ha manejado el chavismo, van a una caja negra, digamos, a un barril sin fondo, a un hueco negro donde nadie sabe, o sea, seguirá
financiando pues sus operaciones políticas, pero no se puede pensar que eso va a ser para aumentar salarios, para mejorar hospitales, escuelas, porque realmente eso no corresponde. La tercera parte de tu pregunta, más importante aún, hay que recordar que la justificación, el pretexto que se le dio a la gente por el cual la falsa oposición se sentaba a negociar con el chavismo era discutir las condiciones y las garantías electorales. Pero eso ahora cambió al punto donde, como tú misma lo señalas, ni siquiera eso se nombra. Ya los precandidatos de la falsa oposición están animados a ir a sus primarias, ya nadie habla de condiciones, nadie habla de garantías, el Consejo Electoral lo maneja el chavismo, todo el sistema electoral está diseñado para fabricar resultados que ¿quién los apela? Porque, y yo quiero explicar esto que es muy importante, hay una diferencia, las condiciones electorales tienen que ver con esos mecanismos instrumentales, digamos, de registro electoral completamente viciado. Sí, más de 7 millones de venezolanos que podrían votar, no se les va a permitir que voten, ¿verdad? No hay o sea, digamos, no hay condiciones de transparencia para que si la gente fuese a votar, ese resultado va a ser respetado. Pero es que además está el problema de otro aspecto, que es la garantía. ¿Qué garantías puede tener, digamos, un ciudadano venezolano cuando, por ejemplo, en el 2015, por las razones que sean, la oposición, los partidos de esta falsa oposición, bueno, lograron la mayoría de la Asamblea Nacional y entonces el chavismo utiliza los mecanismos del Estado, de eso que yo estaba explicando antes, su Tribunal Supremo de Justicia, su Consejo Electoral, y le han amputado la mayoría calificada a la falsa oposición que tenía la Asamblea Nacional en el 2015. Esto, entre comillas, legal, de acuerdo a la legalidad del Estado chavista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún obteniendo teóricamente una mayoría, no hay garantías de que esa legalidad va a respetar ese resultado. Este es el problema de fondo. Yo creo que en realidad el balance que se puede sacar de todo esto es que estamos frente a algo que no va a cambiar. O sea, la correlación de fuerzas se va a mantener en la misma situación y que sería, digamos, un engaño y un acto, yo diría honestamente, que es un acto de masoquismo que la gente se preste para ir a votar, porque ir a votar es refrendar justamente esto que estamos explicando, o sea, una negociación oscura, una negociación que no beneficia a los venezolanos, ir a unas elecciones sin garantías, sin transparencia, unas elecciones, digamos, que simplemente lo que va a hacer es beneficiar a los partidos que están allí involucrados, pero que esto no hay garantías de que efectivamente se pueda producir un cambio político de la manera como lo ha planteado esa oposición pues que está en la MUD, en la plataforma unitaria, en el G4, etcétera. Eh, Señor yo Humberto, creo que a la gente hay que explicarle con claridad que las expectativas hay que mantener realistas. Dime. eso le surgen dos preguntas por eso. Usted dice que los recursos que se están desbloqueando pueden parar directamente al gobierno. O sea, podría haber corrupción con algo que va a manejar la ONU, le pregunto. Segundo, independientemente de estos recursos, ¿mejorarán la imagen del gobierno venezolano si se soluciona el problema eléctrico, si se soluciona el problema en los planteles o si se atiende la emergencia humanitaria? ¿Quién se ve más beneficiado, la oposición o el gobierno? Y la tercera pregunta tiene que ver con que nombra usted en sus artículos de opinión, y lo ha dicho muchas veces, hay una falsa oposición en esa mesa de negociación, representada por Gerardo Blay y por otros eh, dirigentes de los partidos más grandes de la denominada plataforma unitaria. ¿Por qué le llama falsa oposición si es la única oposición reconocida internacionalmente? Sí, bueno, comienzo por la última parte de tu pregunta. Es la falsa oposición porque una oposición verdadera, ¿verdad? Tendría el sentido histórico de oponerse al régimen político, no tratar de plegarse al régimen político. Por eso, de manera muy cuidadosa, cada vez que uno lee las declaraciones de cualquiera de ellos, de Capriles, de Guanipa, todos ellos coinciden, todo el ángulo de ataque es al mal gobierno de Nicolás Maduro, porque ellos dan por sentado de que hay que dejar al Estado chavista en las condiciones que está. Entonces, ¿por qué criticamos esa postura? Porque esa postura
no admite que el problema de fondo es un problema estructural, es el régimen político que está operando allí, no es el gobierno. Estamos hablando del Estado donde esto pues involucra los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, digamos el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Legislativo. Entonces, mientras no haya un abordaje de la complejidad del problema estructural y de entender que lo que hay es una crisis de Estado, no de gobierno, bueno, entonces ellos dan la apariencia, por eso yo los llamo una falsa oposición, porque es una apariencia de oposición, porque es criticar, ¿verdad? Pero a la hora por ejemplo, si ellos fuesen consecuentes con su propio discurso, vamos a juzgarlos a ellos por la medida que ellos mismos han establecido. Ellos quieren cambiar por la vía electoral, pero ¿cómo se puede cambiar por la vía electoral si ni siquiera ellos han presionado para cambiar las condiciones electorales? Si ellos aceptan un consejo electoral, digamos que lo maneja el chavismo, si ni siquiera ahora quieren hablar de condiciones, sino simplemente es como pasar la página. Yo creo que lo que ellos están buscando es eso que acabas de decir, es que, bueno, ser la oposición oficialmente reconocida por el régimen, porque es la oposición que, bueno, participa en elecciones, o sea, que se opone, pero que no representa un peligro real. Porque si ellos representaran un peligro real, pues seguramente el régimen no les permitiría hacer lo que están haciendo. Bueno, a la vista está que se sientan a la misma mesa, es porque hay coincidencias y porque quizás a la final no hay mucha diferencia entre unos y entre otros. Yo creo que lo que hay que buscar es un poco examinar la gravedad del problema. Ahora, tú dices algo muy importante, ¿no? ¿Por qué si toda esta cantidad de dinero mejora o no mejora la imagen de la oposición o del gobierno, se van a resolver los problemas? No, los problemas no se van a resolver. Primero porque hay una realidad material de que no, el dinero, los recursos, no, el origen de esos recursos no es sustentable, no va a ser estable, no alcanza el dinero para resolver la gravedad de los problemas que hay en Venezuela, pero además porque la estructura sigue siendo la misma. La estructura corrupta, podrida del Estado chavista, bueno, es la que va a manejar esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, bueno, es que esos recursos los va a manejar. Bueno, no han explicado el mecanismo, pero lo que sí yo entiendo y creo que con gran certeza es que la ONU no va a mandar funcionarios a Venezuela para reparar los hospitales, para recuperar, digamos, el sistema eléctrico nacional. No, tienen que darle esos recursos a quien está en el poder, al poder realmente existente en Venezuela, que es el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Entonces yo creo que irreversiblemente ese dinero va en esa dirección. Y esto va a quedar simplemente como algo episódico, ¿no? De que en realidad aquí lo que se trata es de ¿por qué se hace todo esto? Bueno, Estados Unidos prácticamente está en una posición de cansancio, de fatiga, de agotamiento, no quiere confrontar con el chavismo. La falsa oposición, definitivamente, si ni siquiera quieren discutir las condiciones y las garantías electorales, pues tampoco ellos están, o sea, ellos están prácticamente es decidiendo, bueno, a quién le corresponderá reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Pero yo creo que lo que anuncia es la nueva etapa que viene en Venezuela, es una etapa donde hay una confrontación aparente, pero lo fundamental de la política se va a mantener sin cambios porque es que no hay manera de que esta oposición vaya a lograr un cambio si las condiciones, pues sencillamente no dan para eso. O sea, no hay transparencia, no hay posibilidades de elecciones justas y yo creo que eso va a desanimar a mucha gente a ir a votar. Y que busca la oposición con todo esto. O sea, el objetivo de ellos es simplemente reconocimiento y unas primarias, o que los dejen hacer unas primarias. Mira, el hacer las primarias es definir entre ellos cuál de las franquicias es la que va a tener la mayor. Durante la época del interinato le tocó a Voluntad Popular hacer los repartos, porque bueno, pues tenían el gobierno interino y eso también es otra cosa importante que en algún momento, no porque, o sea, no porque estos son de la oposición se les va a perdonar el hecho de que el interinato manejó dinero sin rendirle cuentas a nadie. Y lo mismo han hecho los chavistas en Venezuela, pero bueno, esto hay que exigirle rendición de cuentas. Ahora, lo que se busca con esas primarias internamente es como redefinir la coordinación de quién va a tener la vocería
ya no será la gente de Voluntad Popular. Aquí le toca, digamos, coordinar a esos factores de oposición, pero en la dinámica de confrontación con el chavismo, lo que viene es un reconocimiento. Lo que se trata acá es de establecer un nuevo status quo, donde hay una oposición que, bueno, que sí, que se opone dentro de los límites que el chavismo dice que se pueden oponer. Punto. Más nada. O sea, esta oposición a lo más que puede aspirar es a que el chavismo le reconozca unas alcaldías aquí, unas gobernaciones allá, algunos diputados seguramente en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cambia esto lo fundamental de la política venezolana? Para nada. O sea, entonces, ¿por qué les vamos a reconocer a ellos el rango de oposición a que si no se están oponiendo al régimen, lo que están buscando es prácticamente el reconocimiento del régimen? Y esto se ve más claro ahora que hace 5 o 6 años, porque las posiciones se ven como con más nitidez. Cuando a veces uno ve que estos factores de oposición y el mismo chavismo están desesperados, bueno, que la gente tiene que ir a votar, es que la gente no quiere votar. Porque ¿cuál es el sentido de ir a votar en esto que estamos explicando? O sea, ¿cuál es la esperanza real, o sea, de cambio, si la gente no percibe la diferencia entre el uno y el otro y lo que ve es que, bueno, que ellos lo que quieren es mantener su estatus vamos a decir, de líderes políticos, de gente que vive de la política, pero eso no se traduce en un cambio político real para Venezuela. Y yo creo que eso desanima a muchísima gente a ver el voto como una opción real de cambio político. Mire, y otra pregunta está relacionada en si con este primer acuerdo que se estableció el pasado sábado, Maduro ganó reconocimiento internacional y bueno, a su juicio, ¿qué se puede esperar del gobierno interino? ¿Se le dará muerte en enero de este año en el sentido de que culmina un nuevo año de gestión, por así decirlo, de periodo? Eh, ¿Cree que Estados Unidos pide que se mantenga la figura de Juan Guaidó como presidente interino? Por el contrario, eso puede desaparecer. Mira, yo creo que ya Estados Unidos desde el año pasado viene buscando la manera de zafarse de esa caricatura del gobierno interino. El gobierno interino es una de las más grandes estafas políticas que se hayan cometido. Un gobierno que nunca quiso actuar como tal gobierno, un gobierno que no fue capaz de controlar ni un metro cuadrado de territorio nacional, un gobierno que no fue capaz de organizar una fuerza armada, de hacer actos de gobierno, pero eso sí, tenía una red sofisticada esparcida por todo el mundo de voluntarios, de activistas, no voluntarios, de gente pagada para trabajar como consejeros, embajadores, etcétera. Utilizaron dinero, Estados Unidos, creo yo, irresponsablemente le abrió los grifos de los activos para utilizar recursos de monómeros, de Citgo, y a quién le iban a rendir cuentas a ellos. No le iban a rendir cuentas al gobierno de Maduro porque no lo reconocen, ¿verdad? Tampoco le iban a rendir cuentas al gobierno norteamericano porque, bueno, al final no hay ninguna obligación. Entonces ese limbo jurídico les permitió a ellos prácticamente darles palos a esa piñata sin piedad. Y claro, Estados Unidos llega a la conclusión de que para lograr normalizar sus relaciones con el gobierno de Maduro, obviamente hay que liquidar al interinato. Ahora, lo están haciendo de una manera, digamos, para tratar de que sea de la manera que afecte mediáticamente lo menos posible. O sea, de que no salgan, digamos, con deshonor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, buscar una salida honorable. Pero ya había algunas declaraciones de que mientras los otros factores de la falsa oposición están dispuestos a entenderse, ¿verdad? Y a ir dentro de esta nueva normalidad, la gente de Voluntad Popular dice que no, que ellos siguen con el interinato y con la asamblea y que, bueno, pero eso se acaba cuando Estados Unidos cierre los grifos otra vez, porque al acabarse el flujo de dinero ya no habrá más interinato. Lo otro importante en la pregunta tuya es, ¿logra Maduro reconocimiento? Por supuesto que sí. La gran victoria, ¿verdad? Es porque a la final, el más allá del dinero, si uno se pone a examinar al chavismo, lo que le importa es eso que tú estás diciendo, es reconocimiento internacional, es reconocimiento, además, ellos son el gobierno que realmente manda y existe en Venezuela. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza armada que lo respalda, porque tiene unos poderes en los que se apoya, y creo que lo que ha ocurrido es en la práctica, bueno, ya hemos visto las declaraciones, inmediatamente el mismo día, yo no sé si ya habían firmado los acuerdos cuando ya estaba Chevron anunciando que regresaba a Venezuela, cuando ya voceros de la comunidad europea dijeron sí, maravilloso, celebramos y vamos
a establecer relaciones diplomáticas, todo este espejismo que nos vendieron de que había no sé cuántos países apoyando al interinato. No, mira, los países, los estados no tienen amigos, tienen intereses. Y es una de las cosas que también yo quiero explicar acá brevemente. No podemos los venezolanos ilusionarnos de que por un tema de derechos humanos, entonces los países hermanos nos van a ver con conmiseración y con lástima y van a... No, no, no. Si para un país vale la pena, en función de sus intereses, meterse en el conflicto venezolano, lo hará. Si no vale la pena, pues no lo hará. Y el mejor ejemplo es los Estados Unidos. Ahí tenemos los dos ejemplos, uno con Trump y con Biden. Estados Unidos toma decisiones en base a sus propios intereses. ¿Por qué ahorita el gobierno de Biden quiere normalizar las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro? Porque necesita un proveedor confiable de petróleo frente a la crisis que hay en Ucrania y a los enfrentamientos que tiene Estados Unidos con Rusia. Estados Unidos prefiere hacerle concesiones al chavismo que tener que caer en esa situación de depender pues, el alza y la baja de los precios del mercado petrolero. Entonces, claro, esto le permite al chavismo. Imagínate cómo no va a tener reconocimiento Maduro si el gobierno chavista se ahora el lujo de tener relaciones normales con los norteamericanos, alianzas estratégicas con Rusia y con China. Bueno, mejor posición más privilegiada, yo no creo que ellos van a conseguir. Por supuesto, todo tampoco se puede ver. No estoy diciendo con esto que es que son imbatibles, no. Hay contradicciones graves, profundas dentro del Estado chavista, dentro de las Fuerzas Armadas, pero ya eso pues, sería otra conversación interesante a explorar, porque realmente, pero en este momento, en esta coyuntura, sin duda, ellos logran unos resultados producto de una negociación, entre comillas, que favorecen el reconocimiento y el sostenimiento del régimen chavista. Cuando usted dice que ya el gobierno de Estados Unidos está cansado de una negociación con el chavismo, hay un desgaste allí en el chavismo, yo le pregunto, esto de liberar a dos venezolanos que fueron juzgados por narcotráfico, de levantar las sanciones contra un familiar de la familia presidencial y el hecho de que hoy esté la esposa de Alex Saab en esa mesa de negociación, ¿esto no representa un costo político para Biden? Claro que sí, por supuesto, y lo hemos visto, el voto hispano, que es muy sensible al tema de Venezuela, y el voto venezolano, se hay vamos a decir, los venezolanos americanos que pueden votar en Estados Unidos, se ha ido mayoritariamente con las opciones del Partido Republicano como una manera de, digamos, de rechazo y repudio a una política que no llega a ninguna parte. O sea, yo creo que Estados Unidos no ha tenido, ha desatendido todo lo que es el área de las Américas y ha manejado muy mal el tema de Venezuela porque prácticamente la conclusión que hay es que Estados Unidos no tiene una política frente a Venezuela, pero en contrapartida, el chavismo sí tiene, se mueve muy bien. Acuérdate que en Estados Unidos es legal el trabajo del lobby. El lobby son esas personas o compañías que pueden influir en los políticos, ¿no? Y es una actividad legal. Y el gobierno de Nicolás Maduro y el chavismo invierten grandes cantidades, millones de dólares en compañías de lobby para buscar apoyo entre los diputados, vamos a decir, representantes demócratas, los republicanos, con el gobierno. Hay gente de la administración Biden que son defensores, vamos a decir, de la justeza, pues de la causa del gobierno chavista. Yo creo que en general hay una percepción de que el gobierno de Biden ha sido débil frente al chavismo, y no se puede esperar algo diferente porque en realidad ellos no, han, no tienen una manera de abordar esa relación y la manera parece ser es, bueno, pasar la hoja, ¿no? O sea, ya tratar de normalizar las relaciones, lo cual, por supuesto, pues también por contrapartida, rompe el mito de que hay un chavismo que es anti-yanqui. No, 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 no. Yo creo que no ha existido un gobierno más entregado a los intereses de los norteamericanos que el gobierno chavista, porque ver cómo el Estado chavista se arrodilla para que la Chevron regrese a Venezuela y para que Estados Unidos le compre el petróleo al precio que sea, no importa que paguen a crédito lo que sea. Bueno,
yo creo que ni los gobiernos antes de Chávez, ¿no? O sea, que esto mito del chavismo nacionalista y anti-yanqui, no, ellos lo que quieren es seguir en el poder. Y si para seguir en el poder hay que arrodillarse con los Estados Unidos, pues bueno, lo harán seguramente, ¿no? Eso otro que comentabas, ¿no? Lo de los sobrinos de Nicolás Maduro. O sea, todo esto refleja cómo está viendo el chavismo el proceso de las negociaciones, lo que para ellos significa. Entonces, no se puede perder de vista que acá se está negociando es con gente que ya, como Diosdado Cabello lo ha dicho varias veces, y yo creo que hay que prestarle atención a lo que él dice. ¿Cómo no? Vamos a negociar, pero no esperen que entreguemos el poder, ni por las buenas ni por las malas. Bueno, cualquiera puede decir, no, es que eso es una fanfarronada, Diosdado. No, él está diciendo lo que es. Y eso hay que tomarlo en cuenta y ese debe ser un criterio que debe ser considerado a la hora de que alguien plantee negociar con el chavismo. Quiero analizar con usted es justamente que esta nueva mesa de negociación llega con nuevos integrantes. Eh, Vemos una Unión Europea bastante interesada en que los problemas en Venezuela se vuelvan a solucionar y también vemos integrantes como Gustavo Petro, el gobierno de Colombia, que de hecho ha propuesto una amnistía para Venezuela. ¿Usted cree que eso se pueda discutir en una mesa de negociación? El hecho de la amnistía, que al final es lo que también está buscando el gobierno de Maduro con tantos funcionarios sancionados que tiene internacionalmente. Mira, claro, seguramente lo habrá. Es más, creo eso yo lo conectaría con el tema de los presos políticos. Los presos políticos, acuérdate que como todo, ¿no? Hay que ver lo que hay detrás de las apariencias. Todos no son presos políticos iguales, hay presos políticos de primera, de segunda y de tercera. Yo me refiero a los presos políticos de tercera, que no son los mediáticos, que no son los que tienen alguien que abogue por ellos en las redes sociales y que están enterrados en vida, que de buena fe protestaron, que por poner un tuit les han metido 5 años ahí, digamos, enterrados en vida en la tumba. Y están los otros presos políticos, como no, que yo no tengo la menor duda de que parte de esta, conectado con estas negociaciones, es posible, y en el marco de la propuesta que hacía el presidente de Colombia, Petro, es posible que declaren una amnistía, pero eso sí, en los términos que conviene al Estado chavista. Entonces seguramente van a liberar algunos presos políticos que saldrán a ir a hacer campaña electoral, que saldrán también pues digamos, bueno, a hacer un trabajo que de alguna manera es inocuo para el régimen, pero los grandes, y esto es, es la verdad dramática, dentro de ese segmento de los grandes olvidados presos políticos están los presos políticos militares, que son los que, bueno, que han dado demostración de tener una intención un poquito más allá de la retórica para cambiar las cosas y bueno, hay muchos militares presos que están en las condiciones más desesperantes con ningún reconocimiento a su dignidad humana. Yo no creo que haya un sitio en la tierra donde se maltrate más a los presos políticos y en especial a los presos políticos militares, los grandes olvidados, por supuesto, y como no, retóricamente se habla y se dice, ¿no? Yo anticipo, no me voy a jactar de que va a hacer predicciones y tal, pero creo que van a liberar algunos presos políticos, pero ninguno de ellos serán militares porque, bueno, el chavismo sabe por qué hace las cosas. Hasta ahora, en los indultos que han dado y las eh, medidas cautelares que han otorgado al gobierno en cada negociación o intento de elecciones, los militares no son tomados en cuenta. No, y bueno, entonces ellos saben por qué lo hacen de esa manera, ellos saben a quién suelten y a quién dejan ahí. Ahora, señor Humberto, usted habla de que en este escenario donde los poderes están controlados por el Estado, donde no hay un cambio de un consejo electoral realmente equilibrado, eh, ¿qué solución hay para enfrentar el problema de Venezuela, para lograr un cambio de gobierno? Porque ya la comunidad internacional descartó de plano una intervención militar o algo por el estilo. Los golpes de Estado que se han hecho en Venezuela, ninguno ha tenido éxito. Entonces, ¿cuál es la vía? Mira, yo te voy a decir algo, no tengo una respuesta para esa pregunta, pero no puedo aceptar que la respuesta sea, bueno, voy a citar a un político venezolano muy conocido, Henry Ramos Alú.
la manera de él justificar es, bueno, eso es lo que hay. Entonces, como eso es lo que hay, yo tengo que tragarme de que, bueno, hay que es con el régimen chavista porque no hay otra cosa. No, yo creo que eso sería admitir el agotamiento de la política como idea, como proyecto, la política como ejercicio público. Yo creo que hay otras formas, además de las elecciones, y además, y para también ser justo en tu argumento, no es solamente mediante elecciones y golpes de Estado como se logra el cambio político, es lo que quiero decir, para que nadie vaya a decir, bueno, entonces ustedes lo que están es buscando, bueno, que se arme una conspiración y tal. No. Por ejemplo, te voy a citar un ejemplo, y no sé si tenemos el tiempo, pero esta protesta nacional que hubo con respecto a el manual de la ONAPRE dice mucho de lo que se está viviendo en Venezuela. Dice mucho de la potencialidad que hay. Yo diría, ¿verdad? Si yo estuviese en la actividad, en el ejercicio partidista, político partidista, desde una perspectiva de una política verdadera de oposición, yo invertiría todas las energías en crear sindicatos, gremios, en enfocar la lucha reivindicativa como un ángulo de la lucha política, pero descarto de plano ir a la contienda electoral. Yo dejaría al régimen chavista que haga su farsa electoral como se la seguirá haciendo, ¿verdad? Pero donde habría que concentrar los esfuerzos es en la lucha social reivindicativa que puede darle energía a la lucha para el cambio de régimen político. Tienen interés, ¿verdad?, en asumir posiciones de liderazgo. Yo le apostaría más a aquellas personas que rompen radicalmente con los partidos estos tradicionales que hemos tenido en los últimos 23 años. Yo creo que es importante ver a esos venezolanos que nunca han participado en la política, y es la gente que trabaja, que estudia, los que viven de su trabajo. Los que no viven de la política son los venezolanos honestos que necesitamos para recuperar los valores que se han perdido durante estos 23 años de chavismo, para recuperar, por ejemplo, la familia como una institución, como un valor fundamental de la sociedad, para recuperar digamos, la educación, el estudio, la historia, recuperar, por ejemplo, una cosa que a mí, te lo confieso, a mí me atormenta mucho, es la sistemática y planificada desaparición y desmantelamiento de las bibliotecas públicas y las hemerotecas en Venezuela. Las hemerotecas han prácticamente quemadas, desaparecidas. O sea, todo lo que es la historia nuestra, lo que hemos sido, se pierde, y en muchos casos no hubo ni la oportunidad de digitalizar eso. Esto es lo que yo asocio a lo que llamo la barbarie del chavismo. O sea, que no les importa. La historia comienza de Chávez en adelante. De Chávez hacia atrás eso no importa. Entonces, la idea que yo estaba tratando de desarrollar antes de la interrupción es que hay otras maneras de impulsar la lucha política. Y yo creo que es preferible, a mí no me gusta la expresión sociedad civil, pero creo que, por ejemplo, la lucha social reivindicativa, por supuesto, es una lucha que tiene sus límites en cuanto a la ambición que se pueda tener del cambio político, pero en este momento de profunda debilidad de la sociedad venezolana, en un momento en que prácticamente el país está desmantelado, mira, la lucha social reivindicativa por mejorar digamos, la calidad de vida, por mejorar el salario, por mejorar los servicios, permite tener espacios que el gobierno, de alguna manera, lo que yo recupero de la experiencia de la lucha esta contra el reglamento de la ONAPRE, el manual de la ONAPRE, es que hay cosas que aunque el gobierno es poderoso, hay cosas que el gobierno todopoderoso no puede hacer. Y ahí operó, en mi opinión, una conjunción, o sea, un ponerse de acuerdo tanto de gente que se siente chavista como gente que no se siente chavista, pero igual afectados, y al margen de los partidos, la gente sale a una protesta que fue una victoria que a mí me parece fascinante, que nadie pudo capitalizar. No pudo salir ni voluntad popular, ni el otro decir, nadie, sino simplemente el gobierno discretamente retrocedió, le echaron tierrita al asunto, sí como no, resolvieron el problema, pero ahí queda una lección que hay que aprender. Yo creo que es muy importante, abre un camino. Al que está metido que quiere estar en la lucha política, digo, mira, en vez de estar en ese
proceso de elecciones. Bueno, recuperen la CTV, es la idea que estaba tratando de desarrollar antes de la interrupción. La CTV es la confederación, la antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela. No voy a abogar porque la CTV también estuvo asociada a episodios cuestionables en el pasado, pero es una institución que representa una historia, un acervo, y que si alguno de estos políticos nuevos quiere hacer algo meritorio, bueno, que recuperen la CTV o algo parecido a la CTV, propagar la creación de sindicatos y de gremios profesionales y estudiantiles, pero no controlados por los partidos políticos, que es donde yo veo el problema, porque ahí está esta generación de muchachos que en el 2007 aparecieron y surgieron, bueno, fueron prostituidos y corrompidos por los partidos y ahí los tenemos, son los que están ahora en Primero Justicia, Voluntad Popular. Entonces lo que hay que tener es un poco la perspectiva de hacia dónde se puede ir. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que hay mucha gente, hay mucho empresario que se resiste a abandonar a Venezuela. Hay gente que quiere seguir apostando a Venezuela y hay quienes no estamos en Venezuela, pero que queremos ayudar. Y yo creo que en lugar de seguir abonando a esas falsas apariencias no hay manera de que ocurra un cambio político si no hay un cambio de régimen. Y en este momento es prácticamente aventurado anticipar un cambio de régimen político porque no sabemos qué es lo que puede venir. ¿Usted no cree que en esa negociación el gobierno acepte elecciones con transparencia? ¿Qué se puede esperar en materia electoral tras esas negociaciones que se están dando en México? Porque es que es tan sencillo como lo siguiente, el día que el régimen chavista admita unas elecciones transparentes, ese día ellos estarían renunciando al poder. Entonces yo no veo que ellos algún día, o sea, ellos hacen una apariencia de decir, bueno, sí, vamos a, por ejemplo, el Consejo Electoral. El Consejo Electoral es producto de una negociación política. Entonces ellos tienen ahí, hay una relación que se ve normal, ¿no? Tres del chavismo y dos de la oposición. Pero al final los cinco están de acuerdo en que, bueno, en que hay que hacer las elecciones de una manera, ¿verdad? Y la manera será como conviene al régimen chavista. Ahora, ¿por qué no integran esos cinco con cinco venezolanos honestos que salgan, que nunca hayan militado en partidos, que salgan de las universidades, que salgan de otra parte, ¿verdad? Ah, porque bueno, el gobierno perdería la manera, la fábrica de producir resultados electorales. Entonces ellos nunca van a renunciar a eso. O sea, yo creo que eso es una ilusión, es una, no, no es realista pensar que el chavismo algún día lo va a hacer. Y claro, el otro problema que hay que tomar en cuenta acá es que el componente fundamental para el sostenimiento, si tú te vas a la calle, tú te das cuenta que el chavismo como expresión popular de un movimiento político desapareció de Venezuela. O sea, quienes se proclaman furiosamente chavistas son los que tienen alguna beca, algún dinero que reciben del gobierno, pero ese chavismo de pueblo desapareció. Ahora, ¿Qué ¿por qué tenemos sí? ahora, señor Humberto? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Sobre todo cuando cada Tenemos un vez gobierno. es más visible las diferencias entre ellos mismos. Acaba de salir la hija de Chávez, María Gabriela Chávez, rechazando lo que hizo la Cava con un video que sacó unos cómics y sacó también a Hugo Chávez. Hay chavistas que estuvieron en el alto gobierno también criticando la manera en cómo se ha tomado o se ha olvidado el legado de Chávez dentro del socialismo. ¿Cómo ve usted el gobierno? Mira, yo creo que estamos pasando yo lo sigo llamando chavismo, un estado chavista, por la configuración que tiene, pero está operando una mutación de lo que era ese chavismo a una nueva fase que es el madurismo, que es la gente que está leal a Nicolás Maduro. Ahora, sí, es evidente que ellos no tienen apoyo popular. O sea, eso está más que claro. El día que en Venezuela haya unas elecciones transparentes, bueno, el resultado lógico, predecible, es que el chavismo las perderá 90% a 10. Pero eso es una ilusión sobre la cual no vamos a especular. Ujú. Ahora, ¿por qué el régimen chavista y el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene sin apoyo popular? Porque tienen un componente que es lo que cambia toda la dinámica política en Venezuela y son el control de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, en lugar de estar al servicio del Estado venezolano, están al servicio del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué, por ejemplo, Nicolás Maduro decide que él no cambia al ministro de la Defensa? Porque es la persona que le permite tener ese control que él mismo no podría tener. Entonces, es como tú dices, hay crisis, hay contradicciones dentro del Estado chavista,
hay contradicciones dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que en este momento, si lo vemos desde una perspectiva política de qué hacer, ¿verdad? Y no quedarnos de brazos cruzados, como algunas veces me critican y dicen, bueno, pero ¿y tú qué propones? Y tú desde el sofá allá en Estados Unidos y tal. No, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, políticamente, todo lo que se puede hacer para provocar y para acelerar y profundizar las contradicciones dentro del Estado chavista, hay que hacerlo. Esto en un refranero popular sería dejarlos que se maten entre ellos mismos, pero mientras tanto, los venezolanos de bien organizarnos, pero no para ir a prestarnos a la comedia de unas elecciones fraudulentas, no, 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 organizarnos para una lucha que acumule una experiencia, que acumule energía y cuando las condiciones objetivas, sociales y políticas lo permitan, pues se podría provocar ese cambio político. Pero yo no estoy animando a nadie aquí, ni jamás lo haría, a irse a una aventura suicida. Por ejemplo, te puedo decir, yo no estuve de acuerdo, o sea, estas cosas, estos eventos que se han hecho a veces mal coordinados entre partidos de la falsa oposición y oficiales, digamos, de las Fuerzas Armadas, tratando de armar una salida militar, pero improvisada. Ese espontaneísmo lo que hace es acumular frustración. Yo creo que eso es aventurerismo. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es una política del arte. Eso es la otra cosa que quiero decirte. No hay fórmulas mágicas. Yo recuerdo en el año 99, el año 2000, cuando esta misma gente, tipo Ramos Alú, decía, no, 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 mira, Chávez se cae solito. Ese se cae por... Eso no le damos eso no llega ni a 3 años. Entonces, claro, el cortoplacismo de la falsa oposición es lo que llevó a subestimar a Chávez y al subestimarlo, mira a dónde nos han llevado. Mire, y Yo usted creo, con llama esto quiero falsa decirte que no hay oposición. solución mágica. Siempre ha sido para usted una falsa oposición. ¿O hubo un quiebre en un año en específico en el que ellos se empezaron a sentir cómodos siendo parte de un interinato? Mira, si somos justos en el balance histórico, yo creo que en los primeros años sí hubo un intento real de enfrentar a Chávez y en ese momento había más condiciones que ahora, porque en ese momento en la institución, en el Estado venezolano, todavía había gente que no le obedecía la línea de ellos. Entonces yo creo que sí hubo gente, por ejemplo, no podemos negar, ¿cómo podemos negar el efecto extraordinario de esas marchas que vimos en contra de Chávez? Esas marchas multitudinarias que se hicieron, el mismo, pero claro, entonces todo eso fue positivo, ¿no? Ahora, eso desemboca en uno de los fracasos y de los errores políticos más graves que fue lo del Carbonazo. O sea, ese episodio ha podido tener otro desenlace, pero fue muy pobremente, muy manejado en forma negligente por quienes en ese momento tenían la oportunidad, eran los que, vamos a decir, estaban dictando la pauta de lo que se podía hacer. Es un tema sobre el cual podríamos hablar horas, no es el tema que podríamos conversar hoy, pero lo que quiero decir es que sí hay, al principio yo creo que sí hubo un intento serio de confrontar, pero eso se ha ido diluyendo y todo ha quedado reservado al terreno meramente electoral, que es simplemente es un ritual, un formulismo, ¿no? Decir que ahora el argumento es decir, no, es que como el chavismo le ganamos en Barinas, no, no, no. A mí no me meten en ese cuento, el chavismo no le ganaron nada en Barinas porque iba la oposición unida. El chavismo decidió entregar Barinas por razones de que convenía internamente en sus conflictos internos y porque ellos necesitan, al ellos entregar gobernaciones, ellos se validan a sí mismos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entregan Barinas y recuperan otras gobernaciones. Y dentro de 3 años recuperarán Barinas para otro del miembro de la familia Chávez y entregarán otra cosa. Entonces, esa es lo que es la manera maquiavélica como ellos lo han venido manejando. Y es lo que yo creo que la gente se comienza a dar cuenta y es por eso que la gente es más reacia y es más, digamos, tiene muchas dudas de decir alegremente, sí, vamos a votar, pero ¿a votar para qué? Bueno, señor Humberto González, muchísimas gracias por su análisis en este foro, por acompañarnos y también por su tiempo. Muchas gracias a ti, Ana, de verdad, un placer y en cualquier momento, pues estoy completamente a la orden para seguir conversando. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, será hasta el próximo viernes.